de Batitlán está al aire. Nacho Marván. Señor, ¿Cómo estás? buenas, bien, Broso. Beatriz Pajes. Queridísimo Broso. Muy buen día. Encantadísima. Juan José Rodríguez Prat. Broso, querido. Qué bueno verte. Gracias, Broso. Rafael Cardona, querido ¿Cómo amigo. estás? Muy ¿Qué bien, tal? ¿cómo Buenos estás? días. Muy Buenos buenos días a días. todos. Buenos días. Me imagino con qué empezaremos. Bueno, ahora sí, realmente, ¿con qué empezaremos? Pues mira, Mira, mire usted, falta un día. un día. Un día. Un día para el año. Evidentemente el tema que dominó nuestra semana es el tema de Iguala, el tema de los desaparecidos, la reunión de los padres con el presidente de la República, la nueva figura que se crea en la Procuraduría, el desencanto de algunos de los asistentes que dijeron, pues esto es más de lo mismo, no estamos conformes, no estamos satisfechos. Se exhuman aquellos 10 compromisos de la primera reunión de octubre del año pasado, se reciclan, pero ahora ya no son los 10 puntos anteriores, sino los 8 puntos nuevos que plantean los padres y sus allegados y sus abogados y sus coadyuvantes. Sí. Y bueno, piden que los expertos internacionales se queden un año, el gobierno dice que se queden 6 meses, el caso es que se quedan. Ajá. Y yo no sé si la reunión del próximo año salga mejor que esta. Creo yo que sí saldrá mejor que esta. Pero mientras sucede la del próximo año, veamos qué pasó con la actual. Y por otro lado, bueno, la semana también la domina la figura esta mayúscula, impresionante, con ese arrastre tanto en el discurso como en la anticipación de hechos políticos del Papa Francisco, sí, que es verdaderamente arrollador, impresionante lo que hizo en Cuba, esta convocatoria a poner al ser humano por encima de cualquier ideología y esta manera que tiene de acercarse a todos, ¿no? Recen por mí. Y los que no sean creyentes y no recen, pues ojalá que me deseen cosas buenas. Entonces un hombre de enormes recursos escénicos, de enorme capacidad política y con una claridad que está renovando el discurso de la Iglesia. Sí. No había nunca un pontífice romano hablado en el Congreso de los Estados Unidos, estremeciendo a algunas gentes. Congresistas llorando. Esta llamada que hace para que se tome, la manera como le puso un rostro al asunto de la migración. Hay dos asuntos, dos imágenes que tienen que ver con la migración en días recientes. Uno, la terrible fotografía del niño ahogado que aparece en una playa de Turquía. Sí. Alán se llamaba, el niño ahí, tirado sobre las arenas de la playa, que es el inevitable destino de muchos. Y el otro, que es el destino evitable de otros niños, cuando se cruza la niña y se va a meter al paso ya cercano de la caravana, la regresan y el Papa dice, no, dejad que se acerque, ¿no? Y sí, llega la niña, llega la niña oaxaqueña y se tira un rollo que pues no lo habría escrito mejor Rodríguez Prats, ¿no? Porque habla de los padres y que los niños que no queremos estar alejados de las familias separadas. Y cómo el discurso de la niña pega en el centro del discurso del Vaticano, que es la familia. No digamos ahora de la familia disfuncional. Y que remata, la Sagrada Familia. Y que remata en el Congreso diciendo, claro, muchos hemos sido inmigrantes. Y habla de la inmigración y dice, todos hemos llegado. Yo soy hijo de inmigrantes. O sea, en nuestro continente no le tenemos miedo a la migración. Inmigrantes, ¿no? Y después, como si algo faltara, les recuerda el último rasgo de barbarie institucional que queda en la ley de los Estados Unidos, que es la pena de muerte. La pena de muerte. Y dice, por más grave que sea el delito y por más profunda que sea la pena, siempre debe haber sitio para la esperanza y siempre debe haber sitio para la compostura. Ahora, dijo para la cosas para los dos públicos, por eso. Sí. Entonces, yo creo tanto. que... Sí, dijo, la familia para los republicanos.
La pena de muerte para No, los demócratas. Pero y mientras eso sucede, No, es una habilidad. cuando él sale de Cuba y deja perfectamente establecidas las cosas de la nueva relación de Cuba con América y con el mundo y todo lo demás, ahí mismo se produce el fenómeno de esta firma del primer convenio pacífico con las Fuerzas Armadas Eso fue Revolucionarias de impresionante, lo de la Colombia. FARC. Y esta cosa de la amnistía, yéndose. pero claro, pero en todo se va viendo cómo deja sembradas las estructuras de Al reconciliación. día siguiente que él y- sale de Cuba se da la culminación de algo que venía trabajando, que es la reunión de las FARC con el gobierno de Colombia. Y tanto las FARC como el gobierno de Colombia terminan agradeciendo no solo a Cuba la hospitalidad Sino al Papa. y el papel, sino al Papa. Pero además hay una cosa, y con esto yo quiero... Pero además deja con feliz esto a quiero- la gente, a los católicos de Cuba, y deja feliz a los Castro. Ah, claro. Los deja felices. Ah, no, felices. Ay, hablando yo nada del más quiero- jesuita, que el maestro de Fidel. Bueno, tal, tal, tal. le llevó la obra escrita de su maestro. Exacto. Quiero redondear esto con un asunto que, cómo da la vuelta de las FARC a Cuba, al Papa, a Estados Unidos, a México, con el asunto de Iguala. Ajá. ¿Cómo da la vuelta? Aquí el problema de Iguala está en la distinción entre si hay únicamente delitos o hay violaciones a los derechos humanos. Y en el arreglo pacífico entre las FARC y el gobierno de Colombia se separan los delitos de las violaciones de los derechos humanos Ajá, sí. para el vigor, la sí, vigencia, sí. la aplicación de la amnistía. Sí, todo lo que hay sea lesa humanidad, no hay. No hay amnistía para desapariciones forzadas. Exacto. No hay amnistía para tortura. No hay amnistía para violaciones. Eso es otro tema. Y pactan una fiscalía especial, Ajá. de acuerdo con ambas partes, Sí, en la que no solo se va a ver los delitos de la guerrilla, sino también del ejército. sino también del ejército y de los paramilitares. Claro. Las desapariciones forzadas, Entonces, O sea, todos los Las- ingredientes las- que todo el mundo sabe de las esta. ejecuciones extralegales, etcétera, etcétera, de unos y de otros. Entonces, ahora lo que Ahora, estamos ¿sabes viendo... qué es lo que más me Mira, contrastó? Nacho. Lo que más me contrastó a mí de la reunión de los de Cuba en Cuba entre las FARC y el gobierno colombiano es qué pinche nivel de políticos tenemos aquí. Sí, muy, muy pinche. No, maestro, tú veías la concepción, la claridad de esa. ¿Sabes? Puta, ojalá algún día tuviéramos una derecha tan inteligente como Santos, cabrón. O una izquierda menos mezquina. No, ay, sí, mira. Ya empezó. Yo por eso no he ido al Senado, para no caer en ese pinche jueguito, cabrón. Ahora, pero mira, hay una cosa que dijo Nacho que es muy importante que tiene que ver con esto. ¿Qué? Y perdón que cuando hablo de lo de Iguala señale yo siempre claro, el está bien. letrero, pero pues la referencia. Dice Nacho que lo más llamativo del acuerdo Para un mexicano. de los colombianos y los guerrilleros Sí. es el establecimiento de una fiscalía pactada por ambos. Claro. ¿Qué es lo que no pasó aquí? Aquí la fiscalía no se Que no ha pactó por pasado. ambos. No ha pasado. No, Aquí pero la no, fiscalía están se enredados en propone. una, Están entrampados. Pero en no una se acepta. estupidez. Así es. Están Uno enredados propone. en una Ahora, estupidez. Y yo pregunto una cosa, esta es una duda que a mí me quedó ahí. Los padres y los coadyuvantes y las personas que ayudan, digamos, programáticamente a los padres de los desaparecidos, no le creen a la Procuraduría de Justicia de la República Mexicana. Dicen que no, que la Procuraduría no ha hecho su trabajo. Por tanto, no le creen al gobierno en su conjunto. Sin embargo, le piden a esa misma Procuraduría un grupo especial para que investigue en dos vertientes. ¿Y con quién pretenden que lo haga si va a poner a los mismos o a los que tiene? Los Que son tiene, a los que a ya ver, no mira. quisiste. Porque estás pidiendo, por otra parte, que se queden Mira. los expertos de la OEA. Ayer, Rafa, A ver, es lo que yo no Grosso, entendí muy bien. Ayer, en mi opinión, no escuchamos hablar a los padres de familia. Ayer escuchamos a los líderes de un movimiento que está utilizando, en mi opinión, el dolor de los padres con fines de agitación política. Y además, quiero agregar algo. Los 8 puntos que están exigiendo, entre comillas, los padres de familia, fueron ayer un ultimátum
donde no hay ningún espacio a lo que a lo que se refiere Rafael, a ningún espacio de negociación y de acuerdo. Porque además hay una cosa, y regresando a lo del Papa, a ese gran negociador, donde ese gran negociador dijo, entre otras cosas, y le pidió a los jóvenes cubanos: abandonemos verdades absolutas, abandonemos conventos ideológicos para poder dialogar. Y lo que hemos visto aquí en el caso mexicano con respecto al tema Ayotzinapa es que aquí a nadie le interesa el diálogo. Y no solamente a nadie le interesa el diálogo, a nadie le interesa la búsqueda de la verdad científica, técnica o la verdad a secas, porque cada una de las partes, cada uno de los involucrados, lo que está buscando es el control de la investigación, es el control de la verdad y la imposición de sus argumentos. Es decir, no hay efectivamente condiciones para llegar a alguna conclusión. Y respecto a esto de la PGR, bueno, efectivamente yo creo que una fiscalía, y todos estamos pidiendo una fiscalía imparcial. Como la que estaban platicando. Pero que claro, pero la fiscalía imparcial no puede no se puede dar a partir de que solamente una de las partes apruebe a los integrantes de esa fiscalía. No, se tiene que poner de acuerdo. Tiene que tener la autonomía suficiente, desde luego. A ver, ¿por qué fracasó la reunión de los Pinos de ayer? O sea, pues ya... Del museo de la del comisión. museo, bueno, pues... sí, porque además para buen gusto te rematan en el casino de la Marina dando la conferencia. Mucho tacto, ¿eh? ¿Por qué fracasó esa reunión? Porque es un fracaso total si te remarca la distancia entre las partes. Primero, que sea puerta cerrada. No, ¿por qué? Que no se puerta cerrada, mete las cámaras. Es más sencillo que eso, Broso. No saben hacer política. Yo no entiendo durante este año y desde que se anunció hace 8 días o 10 días la reunión de los padres con Peña Nieto, ¿qué hizo Osorio Chón? ¿O qué hizo Sánchez? ¿O qué hizo el nuevo jefe de la oficina de los Pinos? ¿Qué es lo que haces en una reunión tan delicada y tan complicada como esta? Pues y vienes, ¿cuál va a ser tu agenda? ¿Cuál va a ser tu pliego petitorio? ¿Cómo? ¿En qué estamos de acuerdo? ¿En qué no estamos de acuerdo? Y no llegas ahí... ¿A ver qué? ¿A ver qué? Porque lo único Ese que... trabajo sí se hizo. No, espera. sí se... A mí me pero te voy a decir por qué no se hizo. Bueno, muchas cosas. Se hizo, no se firmó nada. Se hizo fatal. No. Yo te digo una cosa. Precisamente Solamente, no mira, se firmó nada porque el trabajo previo de comunicación entre las partes no se hizo. Y déjame nomás explicar por qué los creo padres que de ninguna... aprobaron A ver. quién entraba a la reunión y quién no. Pues sí, por pero- encima de... Eso es correcto. Sí, Entonces, porque espérame, si te no venga este. Espérame, Sí, entonces... si llega el son Arturo Escobar, ya vale. Espérate, No, bueno, ya te diste que no entonces fuera. quiere decir que sí entonces, hubo una la incapacidad negociación. política... No, sí, pero... la negociación fue insuficiente, Pero estoy de acuerdo. negociaron el set. No, Como- el set, como y el costumbre, formato y los asistentes y todo. Sí, cuando lo que Y tienes el que negociar, temario. cuando lo que tiene el temario, madres, porque el temario están enredados en una estupidez, porque francamente es una estupidez. ¿Fiscalía o grupo? No, es ¿cómo le fiscalía, vas a- fiscalía especializada para desaparecidos en general, O nomás para esto. o aparte es de la otra, pero una para estos. Evidentemente para los padres, digamos, y para la sociedad mexicana, Sí. es un insulto hacer una fiscalía especializada para todos los desaparecidos. En desaparecidos. Pues, ¿cuántas fiscalías de ese tamaño hemos visto que fracasan y no sirven para nada? Entonces, si puedes perfectamente bien pactar una fiscalía para este punto en donde te piden 2 cosas, dicen, vamos a entrar, y ya ni siquiera es muertos se los llevaron, vivos los queremos, y la llega, vivos se los llevaron, vivos los queremos, es indagar a profundidad dónde están. Eso ya es vivos o muertos, ya es nada que no haya avances, Beatriz. Es indagar a profundidad dónde están y revisar, digamos, y fincar responsabilidades sobre las investigaciones que estuvieron mal hechas. Bueno, eso perfectamente es razonable y es increíble que Los Pinos no tuviera, digamos, elementos para responder a esto en concreto. Oye. En el momento en que Peña les dijo, yo no puedo hacer nada ilegal y entonces vamos a hacer esta fiscalía de una más de las tantas estupideces que han hecho de fiscalías, pues obviamente se indignaron, se pararon y se fueron. Y Juan José, yo aquí te pregunto, para llegar a una cuestión
falta de política como ayer, desgraciadamente. Se necesita voluntad política, por ejemplo, para estar dispuesto a seguir toda la ruta del dinero que tiene que ver con la droga en Guerrero. Absolutamente. ¿Estás dispuesto a entrarle a esa cadena para ver a quiénes les tocan? Y que no es de un año, no solamente a la policía municipal, sino también en qué partes del estado se reparten, si hay generales que también aceptan alguna caridad de esos grupos. ¿Por qué en esa ruta de la droga especialmente son las poblaciones que están tomadas por determinados grupos para poder garantizar la circulación, por ejemplo, Estados Unidos? Necesitas la voluntad política para quebrar una fachada, una farsa. Broso, en primer lugar, muchas gracias, Broso, por esa pregunta, porque me permite reflexionar. Vengo de Oaxaca y percibí dos cosas que me entusiasmaron. En primer lugar, el economista hace un estudio del esfuerzo que se está haciendo en las universidades estatales. Modesto Seara Vázquez, de 84 años, con un presupuesto mínimo en relación a la Universidad Juárez, a la Universidad del Estado, y que está haciendo un magnífico trabajo. Se habla inglés, mixteco, español, 17 campos en todo el estado. Siempre es posible hacer algo, aún en las condiciones más adversas. Segundo, un enorme beneplácito por algo que yo no me explico por qué no se hizo antes. Y ahí nos vamos a la voluntad política. Resulta que tocaron al IEPO en el dinero. Y la coordinadora, Oaxaca, está tranquila. O sea, ¿cuántos mitos, cuántos tigres de papel tenemos en el escenario que se desinflan en el momento en que hay voluntad política? ¿Cuántos años pasaron para que se rompiera ese cochino? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no se... ¿Me permites? Oye, ya hablaste, no seas así, caray. Sigue. No, te estoy apuntalando, hombre. Es increíble cómo eso no se haya hecho antes. Bueno. Tenemos el caso de la Quina, por ejemplo. ¿Se acuerdan aquel liderazgo? ¡Pum! Nada más una tocadita. ¿Y cuánto tiempo o el tomó sindicato. hacerlo? ¿Y cuánto tiempo tomó hacerlo? O sea, voluntad política. Y mira, ahí, Broso, está el gran mensaje. Porque dice Rafael de que por primera vez ante el Congreso habla un papa. Pero mira, tal vez de lo más hermoso de la humanidad sea la consistencia y perseverancia de la oratoria cristiana. O sea, ahí tenemos una riqueza que yo siempre ando buscando, esas reflexiones. Por ejemplo, los últimos papas, qué oratoria y en qué radica el secreto. La sencillez. Decir cosas así nomás. La decir cosas. Mira, llegar el papa y citar a 4 norteamericanos. Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day y Thomas Merton. Se ve que ahí hubo una reflexión a fondo de la historia y ligar esos 4 con la aportación que cada uno de ellos hace. Y mira esta frase: todos estamos llamados por vocación cristiana al servicio que sirve y ayudarnos mutuamente a no caer en las tentaciones del servicio que se sirve. Qué cosa más elemental. Y volviendo un poco a lo de Ayotzinapa, a esto, ¿qué es lo que estamos viendo? La carencia de la política. No se está haciendo política. La Secretaría de Gobernación era la Secretaría de la Política, no, era la Secretaría de la Seguridad. Te lo pregunto porque después de un año, prácticamente, esta misma semana, invitan como testigo al exgobernador Eladio Aguirre, lo citan en estos días, y él dice: es que no me informaron. Para que veas que ¿Qué pasó esa noche? Para que veas que la reunión de ayer... La reunión de ayer, Eladio. ¿Cuál era el propósito? Y mira, volviendo a citas, que ahí escribió Rafael Cardona, uno de los artículos que me envía, yo leo siempre con mucho placer. Yogi Berra, cuando no se sabe a dónde quieres ir, puedes llegar a cualquier lugar. Mira.
¿Para qué fue la reunión? Cuando no sabes a dónde ir, siempre acabas en otra parte. O sea, tú acabas en otra parte. Y Yogi Berra dice, otra que a mí me agrada mucho, dice, eso de hacer pronósticos es algo muy delicado, sobre todo cuando se trata del futuro. Y ahora es, ¿a dónde vamos? ¿Qué va a suceder en este vacío? Y aquí es otra reflexión. ¿Qué tanta historia es bueno recordar? Tenemos amnesia histórica para olvidarnos de responsabilidades, porque el discurso presidencial no se le da seguimiento. Hay promesas y promesas, y ese es el gran disgusto del pueblo de México. Pero ya, no. Mira, no, tú tocaste un tema clave ahorita cuando le hiciste la pregunta a Juan José, que se fue por otro lado. Me fue por otro lado. A ver, ¿qué ha pasado con los militares y la droga en Iguala? Sí. Bueno, creo que esto se demuestra la miopía o la estupidez política de Peña de manera tremenda. Lejos de ser una reunión radical la de ayer, ese tema ni siquiera estaba en la agenda. O sea, ¿qué hicieron los militares y qué hicieron la Policía Federal? Que es uno de los puntos duros, digamos, para involucrar al... Ese ni estaba en la agenda. La Fiscalía Especializada, etcétera, etcétera. No iban a reclamarle qué hizo la zona, qué ha pasado ahí, etcétera, etcétera. Entonces era una reunión bastante manejable, digamos, en donde tenías que ponerte de acuerdo con un punto. Y sales con un discursito de estamos del mismo lado. Oye, no es lógico. O sea, no estamos hablando del asunto de México a partir del 26 de septiembre del año pasado. Ahí anda circulando droga desde hace décadas. Sí, sin duda, Broso. Entonces es que los militares no saben. A ver, Broso. Lo saben los militares. Estaba en la agenda de ayer. Aquí En Guerrero y en Michoacán, claro, militares, narcos, federales, Sí, sin en duda. las mismas fiestas. Absolutamente. Y además hay una cosa, Broso, y aquí en esta mesa lo hemos dicho en 2 ocasiones. Nadie ha tocado y se ha referido a lo más importante que es el móvil. Sí. Y el móvil es droga. Exacto. Y el móvil es heroína. Y el móvil es un negocio multimillonario Claro. en dólares Así es. que está beneficiando no sabemos a cuántos. Es una gran cadena, Y que por lo además visto. no sabemos en esta red de confusión cuántos intereses y de qué carácter sean. Intereses nacionales y yo te diría que también intereses internacionales. Porque además, y lo repetimos, el mismo presidente norteamericano se refirió al tema Iguala y cómo se está convirtiendo Iguala Al en tema el de la droga principal en Iguala. proveedor de heroína a Estados y la Unidos. DEA debe Claro. estar monitoreando cada cargamento que sale Por de supuesto. Iguala, kilómetro por Claro. kilómetro. Y la gran Por eso pregunta es que lo de a sacan de un autobús. año a esta fecha, de un año a esta fecha, ¿por qué la autoridad no ha precisamente incidido en el desmantelamiento de todos esos cultivos y de todo ese gran negocio? Pero además otra cosa adicional, que por supuesto, yo creo, insisto, que la agenda de ayer no fue una imposición, fue un acuerdo, pero bueno, ahí hubo intereses de todo tipo que derivaron quizás en un fracaso de esta conversación, pero me remito nuevamente al caso Iguala. A un año, lamentablemente, e incluso de que el mismo Gobierno de la República elaboró 10 puntos para Tierra Caliente, o por supuesto donde está involucrado Guerrero y que tiene que ver con el desarrollo de la región, a esta fecha no se ha visto absolutamente nada, al mismo tiempo que tampoco un combate y una estrategia al tema. Es que ahí vamos de nuevo a la falta de respeto del gobierno por su propia palabra. Pero, maestro, para irnos... Creo que Peña lleva 7 decálogos. Para irnos a un corte y les quiero hacer una pregunta que va a tener que ver absolutamente con todos los temas que se han tocado hasta el momento. En esta pregunta anda rolando por ahí y ustedes a lo mejor lo saben, a lo mejor lo pueden corroborar o lo pueden negar. Pero mucha gente se preguntaba por qué en la agenda del Papa Francisco no había estado México, cuando realmente la agenda se podía acomodar perfectamente, nada más por días y por fechas, para que pudieras empezar en Cuba, pasar por México y después terminar en los Estados Unidos. Era bastante posible hacer una agenda así. Y parece ser, hasta donde me dijeron, que se estuvo negociando la posibilidad
De entrar por Ciudad Juárez. No. Él lo dijo eso en el avión. Sí, que Eso lo se dijo. lo dijo a los reporteros. Sí. Dijo, a mí me hubiera gustado mucho entrar por Ciudad Juárez a Estados Unidos, pero estoy consciente que muchos estados en el país hubieran tenido un sentimiento con toda razón. Que Dijo, quería ver a la bonito. Virgen de Guadalupe, que no podía dejar ver a la Virgen de pero Guadalupe. me dicen que hubo otra cuestión, que finalmente no se pudo incluir México en la agenda, porque el Papa pidió hacer una misa en Ayotzinapa. Sí. Y el gobierno mexicano dijo, no. No, bueno, qué errores. Ustedes lo pueden... O sea, eso es lo que a mí, eso a mí lo que me dijeron. ¿Es lo que me dijeron? Ya había ido el nuncio a dar una Pero misa, por eso les pregunto. Porque se mencionó en alguna columna. Es una información que se filtró por ahí. No sé si fue ¿Tú lo puedes Raimundo corroborar? Riva Palacio, yo fue no sé el gordo que Riva sea Palacio. el que dijo esa, expresó Yo no sé eso. si sea cierto que Porque el tú Papa sabes, pidió eso. tú sabes ahí, tienes plugs. Ah, bueno, a ver, a veces sí me entero de cosas, pero de esta no. De esta no me Pero las entero. importantes no se las platica. Otras importantes. Esta no. Y Pero no lo sabes. no, yo Ustedes no no puedo supieron nada. Yo no sabía No, este nada. comentario Si eso fue nada cierto, más. Pero espérate. Si eso fue cierto, en dado caso que haya sido cierto, la negativa, en mi opinión, desde el punto de vista político, pues es un error. Sí, eso. Sí, pero espérate. también creo que En haya última influido, instancia es- porque mira, el Papa, por ejemplo, está mandando un mensaje muy claro. Para mí esta visita en Cuba y esta inclusive entrevista que a muchos le pudiera disgustar con Fidel Castro, que al final de cuentas, ¿qué es Fidel Castro? ¿A quién ha sido? Y lo digo y lo sostengo, pero es el desmantelamiento y la caída del socialismo científico, del marxismo, que en algún momento el líder cubano así definió al régimen cubano. Ahí está un mensaje muy claro. Yo sí creo que en el Papa pudo haber pesado aquel disgusto absurdo y aquella respuesta tan torpe de cuando se filtró en aquella carta Lo de la mexicanización. Lo de la mexicanización. Yo creo que el Papa debe haber... Pero antes de que vayas al corte, también tenemos que hablar del automóvil del Papa, que a mí me gusta. Del mucho. automóvil del Papa. Y yo creo que hay que hacer un recuento ya desde el momento en que tomó posesión el Papa. Ha dado señales muy claras de que no le gusta lo que pasa en México y no le gusta ni el gobierno ni el clero mexicano. Pero sí ves posible, por la agenda que tuvo el Papa, tanto en Cuba como en Estados Unidos, que si hubiera planteado la circunstancia de pasar por México, no iba a dejar fuera a Ayotzinapa. Bueno, se echa... O sea, no lo iba a dejar fuera. Acuérdate Hay nada más de una elementos- cosa, Broso. hay elementos El Papa políticos ya que habló están- de Ayotzinapa en términos podía dejarlo muy fuera. desfavorables a la corriente de un grupo de los padres. Él en el Vaticano dijo, ese país donde se mata a los estudiantes. Él lo dijo, se mata, no se desaparece, dijo, se mata. Entonces vamos a esperar Entonces, corroboración bueno, pues, quién sabe, ¿no? de eso que justamente sí. Y además fue Raimundo. el coche tiene que ver con las drogas, el coche del Papa. También. Tiene que ver con las drogas, porque ese coche es Yo un me peyote. refería a otro tipo de coche. Es pero un bueno. peyote. Vamos a ir a un corte inmediatamente porque nuestra productora está a punto de cometer un payasicidio. Un payasicidio. ¡Órale! Sí, claro. Porque tú ya te la rompiste. Exacto. Claro, pues, ahorita que acaban de regresar ustedes al Ahí aire, estuvo. lo primero que oyeron es porque ya te la rompiste, que era lo que decía Nacho, es lo primero que oyeron. Pero porque nosotros veníamos platicando del corte y ese ya te la rompiste. hay que explicar por qué se dijo Se eso, refiere porque si no- a lo que no. decía Rafael Cardona con respecto a la estrategia política, meramente política. De cómo manejar políticamente este problema, que es un problema complicado, pero cómo manejar Exacto. políticamente. Y tú decías, ¿cuándo lo perdió Henry Monster Peña Nieto? ¿Cuándo pierde la jugada? Mira, yo no dije cuándo pierde la jugada. Digo, la versión histórica que el gobierno le ofrece a la sociedad como solución de los hechos de Iguala podría haber sido aceptada por muchos, pero el primero que no la acepta es el gobierno. ¿Y cómo manifiesta la no aceptación de esa conclusión? Cortándole la Quitando cabeza. al procurador. Sí. O sea, si lo quitas es ¿Lo porque... estás descalificando? Sí. Ahora, lo quitaste
porque no soportaste la presión de los que tampoco estaban de acuerdo con él, entonces en automático le estás dando la razón a los otros. Pues otra vez. Mira, Y si les das la otra razón vez. a los otros, no te quejes de que los otros te estén marcando la agenda. En el momento Otra que vez, sale el Broso. informe. Pues sí. Otra vez, En el Broso, momento que es sale el informe. vacío de no tener principios claros de hacia dónde debe orientar tu acción, es contestar ante el evento Como concreto. dijo Yogi Berra. Como dijo Yogi Como Berra. dijo Yogi Berra. Y es que mira, mira, por ejemplo, estábamos hablando del Papa. Sin duda el Papa es un gran político. Pero sí estás de acuerdo con lo que Sí, dijo Rafael. totalmente de acuerdo. Muy bien. O sea, son los bandazos, es la falta. Sí, aquí la cosa era, te mantienes hasta el final. No, hombre, si este principio me orienta, cuando estás orientándote por principios, por ideas de qué hacer desde el poder, porque los principios y las ideas sirven, esto lo tienes que concluir. No es un acto de improvisación y de oportunismo. Mira, la decisión del Papa, por ejemplo, que estábamos hablando aquí de los cardenales, ahí está Suarecida. Este es un cambio en relación a la personalidad de los otros cardenales, ¿o no? Pero Ahí hablas en de- Michoacán. Es que estoy hablando. Pero hablas del clero mexicano Del con clero- respecto a Papa Francisco. Papa Porque Francisco. también en el corte dijimos que una de las posibilidades de que no venga el Papa tiene que ver no nada más con Peña y su gobierno, sino con el clero mexicano. Con el clero. que está... Pero la designación de este cardenal coinciden conmigo que hay un viraje. O sea, y aquí también venimos arrastrando, sí, hay un viraje, y venimos arrastrando que yo creo que es una de las cosas más horribles en nuestra historia, este conflicto iglesia-estado. En el constituyente del 56-57, el tema que más ocupó al constituyente fue la iglesia y el Estado. En el constituyente del 17, otra vez. Yo participé en el 92, por ejemplo. Todavía venimos arrastrando ahí una serie de telarañas. ¿Podría el Papa, con esa vestimenta, ir al Congreso mexicano a dar un mensaje? ¿Cómo se vería? Habría muchísimos ahí gritos, ¿verdad? Se está acabando con el Estado es una laico. muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Es que venimos es una arrastrando. muy buena pregunta. Venimos arrastrando. Déjame- Y mira, dice el Papa. Déjame, Juan José, hacer un comentario Dice el chiquito Papa una frase. que apoya lo Una tuyo. frase. Un buen político es aquel que, teniendo en mente los intereses de todos, toma el momento con un espíritu abierto y pragmático. Un buen político opta siempre por generar procesos más que por ocupar espacios. Dios mío. Ay, ver, Déjame decir nada más una cosa de lo de la iglesia. Una cosa de lo de la iglesia que tiene Porque que ver tú con lo tienes que telaraña en dice- ese sentido. lo que dice Juan José. Ese es un buen tema. Esta es una pequeña explicación de por qué quiero decir esto. Sí. Yo, desde que en muy lejanos años fui al kindergarten hasta la universidad, toda mi educación fue educación confesional. Fui a todas las escuelas de curas de este país. Bueno, no a todas, nomás a las que yo fui. Nomás a una. O sea, no te corrieron de una y otra. No, entiendo. Saliste con bien de todo. La Iglesia Católica ha formado a las mentes más brillantes. Alguna excepción tenía que haber. Entonces decía, por ejemplo, un jesuita que yo tenía que era maestro mío de etimologías. Decía, mira, aquí la relación entre la Iglesia y el Estado es perfecta. El Estado viola el artículo 130 de la Constitución para que nosotros no lo Violemos todo el acusemos de resto. que viola a todos los demás. A ver, Broso, retomando, Fue una relación que Así se fue. vivió con enorme Así fue, hipocresía. así fue. Una relación que se vivió con enorme hipocresía. mencionaba yo un poco entre broma que debíamos de hablar del automóvil del Del Papa. automóvil del Papa. Ese automóvil que escogió en el que en llegó. lugar de la limusina El porque Fiat. no aceptó No, la era un limusina. Peyote. Un Peugeot. Era un Exactamente, y Peyote. con él llegó a la Casa Blanca, ¿no? Y con él se movilizó. Es decir, yo creo que el Papa, este Papa Francisco, sin duda es el arquitecto del nuevo pensamiento que necesita este siglo, ¿eh? Y yo creo que yo te diría que su mayor mérito, sobre todo, está en la sencillez de ejercer el poder. Yo creo que este es su renuncia a los lujos, su renuncia a las comodidades del Vaticano. Calidad humana, Busca Beatriz, o también ser congruencia. un ejemplo, por supuesto, a los políticos de nuestro tiempo, de todas las latitudes, y a eso se refirió también en el Congreso, en el Capitolio, se refirió. Ahora, viene todo esto a cuento porque efectivamente yo creo que uno de las grandes lecciones que le está dejando a México Ayotzinapa es que
Cuando tienes instituciones débiles, cuando tienes políticos poco creíbles, le abres la puerta a cualquier tipo de situación. Le abres la puerta y a propósito de las quejas que hay con respecto a ciertas ONGs como el grupo de expertos independientes, puede ser cuestionable o no cuestionable por el origen que tiene posible alguno de sus integrantes, al que también se les ha señalado tener vínculos con George Soros. Entonces, pero cuando tienes este tipo de falta, esta situación de falta de credibilidad, le abres la puerta a cualquier tipo de situación, incluso como está sucediendo en este momento, que estás perdiendo soberanía jurídica. El control. Pero a ver, El control. O sea, no, aquí, mira, todos sabemos que tenemos instituciones débiles. Sí. Pero este tipo de crisis, lo que te permite, si tienes capacidad política, es a partir de ahí construir. Sí, también. Y la tragedia, digamos, de la reunión de ayer Sí, y de lo que sí. ha pasado, Sí. es que simple y sencillamente te confirma que no tienes la menor visión ni capacidad para, a partir de la situación crítica, empezar a construir. Sí. Pero. Vuelvo a Colombia, con una situación muy complicada, 60 años de guerra, Sí. etcétera, etcétera. Y a partir de ahí las partes pactan cómo armar una, es decir, dentro del derecho internacional, dentro del derecho colombiano, etcétera, etcétera, cómo armar una fiscalía que satisfaga a ambas partes. Y aquí sales con que, no, yo no puedo hacer nada que no me permita la ley. No, pero además de esto, o sea, a mí, perdón que me dé risa, pero también tiene que ver que sea yo payaso. Es el gobierno el que invita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, sin duda. La invitación es del gobierno. El gobierno está tan frágil. Ahora, ¿por qué Entonces, invita? bueno, ya, ahora le acomodo a eso. que cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pone en duda o pone a patinar tres tesis de lo que hizo la Procuradora, de la Procuradora General de la República, entonces mandas a tus mastines a morderle los talones a la gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Nada más que- cuando Absolutamente, tú les cosas. pediste Claro. asesoría. Bueno, no, Pero, claro, Broso, entiendo dos que los cosas nada padres más. de familia, porque así lo han dicho, los padres de familia han dicho que ellos fueron los que invitaron a este grupo. Fue el gobierno. Y que el gobierno aceptó la participación de este grupo, lo que me parece muy adecuado. Ahora yo te voy a decir una cosa, es decir, hemos aceptado aquí, por supuesto, los beneficios que ha traído la publicación del informe de Ayotzinapa presentado y redactado por este grupo, que a mí me parece que, entre otras cosas, ha servido mucho para decir, señores, ¿qué vamos a hacer en PGR con nuestro sistema de justicia? ¿Qué vamos a hacer con esta PGR que hasta este momento no está funcionando? Y que ya había pasado antes con los Sí. forenses argentinos. Pero a ver, Broso, yo diría, y aquí cuando menos sabemos 2, 3 periodistas, creo que es válido también decir en todo este contexto en el que estamos viviendo y que quizás con mala o con buena fe se ha señalado o cuestionado a algunos integrantes de este grupo de independientes, de este grupo de expertos, donde se les ha vinculado a uno de ellos, cuando menos, con esta asociación y esta fundación de George Soros. Yo me puse a investigar qué cosa es esta fundación. Bueno, George Soros se ha dedicado y además reconocido por él mismo en el 2014 en una entrevista que le hizo CNN, que George Soros se dedica a crear fundaciones para provocar y promover lo que él llama revoluciones de colores. Y ha participado, entre otras cosas, en el derrocamiento del gobierno de Ucrania para provocar la independencia de Ucrania de Rusia, por ejemplo. Es decir, lo que quiero plantear simple y sencillamente es que efectivamente no nos quejemos. Si no queremos que aquí entre nadie a intervenir en la política interna, hagamos bien las cosas y con credibilidad. Claro, porque además no puede haber la queja. Las quejas que no caben es, oye, ¿por qué traemos gente de afuera espérate. si nosotros podemos arreglar Pero, las Broso, cosas? aquí me gustaría hacer nada más dos observaciones. Dos observaciones, porque si se llamó a extranjeros por No se Ayotzinapa llamó. o No se invitó llamó. al gobierno, No ¿por se qué no se invitó. hace también con OHL, que es un clamor que está surgiendo por ahí? También. Porque ahí eso revelaría congruencia. pero de veras lo O de con la Beatriz. Casa Blanca. O sea, una, pero dos. Que este gobierno actúa Creo por que nacionalismo mañana contra- o pasado Peña Nieto va a la ONU.
Va, ¿Y a qué? Parece Va a la ONU. parece ¿A que qué? va. Creo que de clima. De No, cambio no, yo, a mí me climático. permitiría. Lo que sí te puedo asegurar es que ya avisaron. Es que el tema Ayotzinapa no será tema en las Naciones Unidas. Y eso lo anuncia la oficina de la presidencia. Bueno, pero Pero es Broso, que- pero Broso, De cambio como va a decir climático. un discurso. Ahora, no yo será sí- tema de entre Peña, más pero se Yo va- sí me Balas, atrevería, más yo sí me gente va a atrevería como un humilde ciudadano, de que procure decir algo en su discurso. Va, porque supuestamente- no se recuerda nada de lo dicho. A ver, es más que cite al Papa. Algún día El presidente Peña Nieto no acostumbra a las citas. Yo no sé si su equipo no se asoman a la historia, no ven No, hacia el pasado. tiene pero una yo mala de experiencia, todo- acuérdate. de todos Acuérdate los cómo le fue con discursos, los libros, de hombre. todo, porque todavía Fox te citaba A a ver. Borges y te citaba, A ver, demostraba un ¿alguna vez- cierto alguna vez- universo. no, pero alguna vez, espérate. Que cite, que diga, oye, en la historia José. de México hubo un Juárez, No, hombre, hubo imagínate. un Alfonso Reyes, hubo un Vasconcelos. Vamos a dejar por ahora. Como una sugerencia modesta. Dejemos tus sueños húmedos No, ahorita. pero ya está pidiendo chamba para ¿Alguna escribir vez- discursos. alguna vez en Ahí está, Ya quiere siempre, hacer el discurso. siempre Alguna vez en esta tratando. mesa. Te están callando. Alguna Juan vez en José. esta mesa Rafa nos platicó cómo son esas reuniones de la ONU, Sí. donde, pues, ¿qué discursos importan? El del presidente de Estados Unidos. Yo En acompañé. En este caso, vuelve Raúl Castro Sí. y va el Papa. Sí. Entonces, eso sí está el foro lleno, etcétera, etcétera. ¿Quién va a oír a Peña Nieto, hombre? ¿Qué te preocupas por el discurso? pero lo dijo Beatriz. Mientras menos quiere hablar de Ayotzinapa allá, más le van a dar por Ayotzinapa allá. Pero no hay preguntas. A lo mejor sí le aplauden y no hay preguntas. Pero el asunto, bueno, mira, Aprovecha, hacemos la Asamblea de Naciones Unidas es una cosa muy divertida. Como toda la Asamblea, parece la Cámara de Diputados. ¿Así? Yo estuve La ahí mitad del y yo tiempo sé- está vacía. Y está hablando el señor de Y nadie le hace caso. está hablando el señor de Nigeria y hay 8 nigerianos que llegaron con él en el avión. 8. Y de esos 8, 4 son Es el fotógrafos. discurso para Basáñez. Y uno es su sobrino. Ah, pues parece que los mexicanos llevan 70. Entonces debe ser por eso mismo. Bueno, y mira, ya. Y del 200, consulado, oye, 200. Está dura la austeridad, Oye, nada más llevan 70. Pero sin duda, la ONU es un gran foro para decir muchas cosas, ¿eh? Claro. O debería de ser el una problema, gran Beatriz, oportunidad para el decir problema es que en qué 3 años no ha quieres dicho como nada. gobierno, ¿Qué qué quieres puede? como país, No, en un Beatriz. contexto de una imagen deterioradísima. Teniendo que decir, puedes lucir. Pero por impresionantemente. supuesto, es un lugar maravilloso. No se puede La dar ONU lo que no se trae. No, mira, la ONU es el mejor foro internacional para hacer política local. Exactamente. Eso es Pero otra vez, dile. Es el mejor foro internacional para hacer Normalmente, política local. los presidentes mexicanos que yo recuerdo han ido a la ONU sin ninguna trascendencia y a decir lo que quieren que oigamos aquí. Mira, la única vez que yo vi la asamblea. Mira, una de las cosas que La estaba única vez que yo vi la recordándose. asamblea llena, porque iba a hablar un mexicano, fue una tarde que habló Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo abrió con su discurso, Y en pleno- inauguró la Efecto asamblea. tequila. Bueno, y no fue con eso. Inauguró la asamblea con un tema que México sugirió para esa sesión, para esa temporada era la 64, la 64. Cada año es ahí un show. Entonces, el tema era la lucha contra las drogas. Entonces, la asamblea estaba así Así. de gente. Yo dije, ¿qué cartelazo tiene el presidente de México? No. Es que después del mexicano que inauguraba, hablaba Clinton. Ahí está, entonces se acabó. Pero mira, se acabó hay la otro historia. Nacho, muchas gracias. Gracias, Ahí se Alfonso. fue todo. Mi Beatriz. queridísimo Broso, qué gusto, no al contrario, a ti. Cardona, Juan me José, está, ahí se Cardona me está buscando chamba. Juan José Rodríguez Prats. Hermano Pues él Rafael dice que Cardona. los discursos, que él Gracias. sabe hacer citas. Esto, chamacos, fue de Batitlán. Vamos a un corte y regresamos al Mañanero. ¡Órale!